A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es grato nuevamente darles la bienvenida a este su espacio para comentar la situación del agroecuatoriano. Es un sector que frecuentemente no requiere o no obtiene suficiente atención de la opinión pública nacional, porque finalmente estamos distraídos en muchos otros temas, frecuentemente de carácter político, la consulta popular, la corrupción, pero finalmente esto refleja nuestro interés del día a día. Finalmente, sector que trae divisas, las principales exportaciones están relacionadas precisamente al agro. Y justamente para hablar con alguien que conoce muy bien el sector, se encuentra con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura en la Primera Zona y también representante del sector empresarial ante el Consejo Nacional del Trabajo. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. En primer término, quisiéramos que nos cuentes un poco desde la visión de ustedes qué es lo políticamente incorrecto respecto a la situación del sector en términos generales para a partir de ahí abordar temas más específicos. Primeramente, Roberto, televidentes, qué gusto estar aquí. Yo creo que ¿qué es lo políticamente incorrecto? Es complejo hablar. Más bien veamos cuál es la realidad del agro. El sector, el agro ecuatoriano se caracteriza por tener una mega biodiversidad de productos. Existen productos típicos, hablamos de trigo, hablamos de maíz duro amarillo, hablamos de leche, hablamos de carne. Pero cuando vemos el Ecuador, hablamos de cacao, no nos olvidemos del cacao. Hablamos de cacao y cuando hablamos de cacao, usualmente vemos el mayor productor mundial es Costa de Marfil. Entonces vemos un gran productor de un producto plano, básicamente es un commodity. Y cuando pensamos en cacao en el Ecuador, ya no podemos pensar en cacao, ya tenemos que pensar en cacao fino de aroma. Y cuando analizamos el sector Ecuador, podemos ir viendo cacao fino de aroma, pero de la zona de Esmeraldas al norte, tiene un sabor de estas características con un olor diferenciado. Cuando lo podemos comparar con los vinos, por ejemplo. Que el vino tenemos este Cabernet, tenemos este de Bordeaux, que es con denominación de origen. Entonces tenemos las marcas sectoriales que nos permiten Flor Ecuador y podríamos generar también denominaciones de origen. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que eso es importante. La marca sectorial es algo que nos identifica como marca. Flor Ecuador, que es una marca muy bien posicionada en el mundo. Pero cuando vamos a denominación de origen, nos vamos a un producto con nombre y apellido que solamente se puede producir en ese sitio. Rodrigo, pero ¿por qué no evolucionamos, mejoramos en términos de la productividad del sector agrícola, agropecuario? Porque realmente han pasado muchos años en los que este tema ha estado supuestamente posicionado en la agenda pública, pero no vemos mejora. Yo creo que es importante escucharle al actual ministro Flores, o escucharle al anterior ministro Ponce, o escucharle a los últimos presidentes, o sea, hablemos de unos 30 años atrás más o menos. ¿Qué tendrían que decirnos? Y todos nos han dicho la gran deuda que se tiene con el sector agropecuario. Pero entonces, es interesante, pues, tenemos una deuda, pero las deudas tradicionalmente, y si no, pregúntenle al gobierno, las deudas se pagan, pues, y las deudas tienen intereses. Y esos intereses no estamos ni siquiera cubriendo los intereses con los mismos productores.
¿Cuál es el principal tema? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en producto diferenciado, comenzamos a posicionar marcas, nombres que abren nuevos mercados. Solamente por tener una cifra, está al mes de octubre. En las exportaciones de producto primario, lo que decimos que produzcamos más industrializado. Las exportaciones totales, estábamos hablando de 6.300 millones enero-octubre 2016. Tuvimos una apertura de mercado interesante que fue una sorpresa, creemos que es lo mejor que le ha podido pasar al Ecuador, que fue el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Al 2017, en el mismo periodo, de 6.300 millones, hablamos de 6.980 millones aproximadamente. Un aumento importante, Eso ¿no? es divisas, pero no solo es divisas. Atrás de estas exportaciones hay cadenas de abastecimiento, hay cadenas de empaque, hay miles o cientos de miles de puestos de empleo, empleo pleno muchas veces. Pero volvamos al tema de la productividad, no nos desviemos, porque finalmente es una cuestión fundamental entenderlo. Porque cuando nosotros tenemos, una de las principales exportaciones ecuatorianas es banano, y tenemos una productividad por hectárea de aproximadamente 1.800 cajas por hectárea por año. Y tenemos un país como Costa Rica, en este momento está con alrededor de 2.800 cajas por hectárea por año. ¿Por qué muchas veces no subimos? Porque si subimos y no necesariamente tenemos a quién venderlas, el problema se revierte. El tema aquí es, por eso es que yo me enfoco primero en el acuerdo comercial y abrir acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales. ¿Por qué? Porque eso nos permite crecer en producción, crecer en productividad, porque tenemos a quién vender. Al momento que nosotros crecemos productividad, bajamos costos de producción y podemos ser más eficientes. Pero la productividad depende también de las inversiones que pueda hacer el empresario en su unidad agrícola, ¿no? Depende mucho de eso, pero si un empresario, tenemos una situación en estos meses, hemos hablado mucho del tema lácteo. La leche es un producto que poco se ha difundido en marketing, digámoslo así, como Cámara de Agricultura, como Centro de la Industria Láctea, tenemos una pequeña campaña de consumo de lácteos a nivel de redes sociales, se llama Más Leche Ecuador. ¿Cuál es la idea? Fomentar más consumo, porque el momento que nosotros fomentamos más consumo, justificamos que los productores puedan producir más y que las industrias puedan ser más eficientes en su capacidad instalada. Y por cierto, hasta hace poco estuvimos produciendo excedentes, ¿correcto? Que llegamos a exportar a Venezuela. Ahí es a donde yo quería llegar, que no tenemos excedentes. Cuando hablamos de leche y hablamos de la Organización Mundial de la Salud o de la FAO, entidades muy conocidas a nivel mundial, nos recomiendan que se debe consumir al menos 180 litros de equivalente año. Eso hablamos de leche, queso, yogur, más o menos por persona. 180 litros equivalentes año. ¿Y en Ecuador estamos? El Ecuador, a raíz del 2014, con un mal entendimiento en el famoso etiquetado nutricional, de los 105, 108 que habíamos llegado, bajamos a 85. Entonces, no solamente tenemos un problema de una supuesta sobreproducción por falta de demanda, sino que además tenemos una afectación directa hacia la nutrición de los niños y adolescentes. Ahora, ¿cómo miras tú el problema relacionado a que esta falta de productividad que tenemos incide en el costo, en la eficiencia de los costos, al punto tal que en muchos casos el producto importado, traído, resulta más barato que el producto nacional? Bueno, eso lo acabamos de vivir el año pasado con estas salvaguardas para proteger la industria nacional. Realmente devastaron, si cabe la palabra, a la provincia del Carchi, ¿no? En la cual todavía está en una situación de comercio muy crítica, porque la gente todavía prefiere salir a comprar afuera, y no porque sean gente que no quiera a su país, sino por el contrario, porque la situación económica hace que el ciudadano trate de proteger su bolsillo. Entonces, el momento que nosotros vamos a mayores consumos, a mayores productividades, se reducen costos de producción. Las inversiones grandes, medianas o pequeñas que se puedan hacer, muchas veces
Mejorar productividad depende de inversiones en talento humano, en capacitación, en mejoras de procesos productivos que nos permite crecer mucho. El Ecuador, y esto lo comentábamos previamente, el Ecuador en materia del agro, el ejemplo del banano, por ejemplo, tiene productividades bajas en la gran mayoría de productos agrícolas y agropecuarios. Entonces, eso sí lo podemos ver desde el lado económico y decir qué grave problema que tenemos, o lo podemos ver desde la otra óptica. Estas bajas productividades, abramos mercados porque son pequeños cambios que se requieren y podemos subir de manera importante. ¿Cuán grave el problema del contrabando? Porque finalmente los países vecinos tienen estructuras de costos más bajos e inevitablemente se produce un permeo de las fronteras, ¿no? El problema del contrabando, ya que lo topas, es justamente ese. El problema no es que el contrabando, aclaramos, el contrabando es ilegal. Sí. El contrabando no paga tasas, ni aranceles, ni sobretasas, ni nada por el estilo. El contrabando entra porque hay esta diferencia de costos de producción. Si producir en el país vecino cuesta 5 y en el Ecuador cuesta 10, ese margen de 5 que queda entre uno y otro vuelve atractivo al negocio. Si se hace memoria de estas películas de los años 20 de Al Capone, cuando se hizo la prohibición en Estados Unidos del consumo de licores, se fomentaron mafias que eran las que comercializaban con los licores, porque había este margen de prohibición. Pero esa gama es bastante amplia en términos de producto, es correcto, ¿no? Es muy amplia en términos de producto, y desde el año 2016, recuerdo sentados en el Ministerio de Agricultura, decíamos es que la problemática del contrabando del producto, creo que hablábamos del arroz con el ministro Ponce, y le decía, a ver ministro, hagamos otra cosa. Estamos hablando del arroz, de la leche, de la carne, del pollo, de los huevos, del cerdo. Más bien, dime en qué producto no tenemos problema de contrabando. El contrabando, ¿cómo lo vamos a combatir? No lo vamos a combatir poniendo más impuestos a quienes están haciendo las cosas bien, a quienes están pagando aranceles. El contrabando lo vamos a combatir rompiendo, tratando de reducir o de preferencia eliminar en el tiempo las distorsiones internas que tenemos en la economía. Si nosotros comenzamos a crear distorsiones internas, lo que hacemos es incrementar costos de producción y de manera indirecta fomentar el contrabando. Pero no es fácil abordar este problema en la estructura de costos, como concepto general se entiende, pero ya en la práctica avanzar en esa dirección requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Cuando nosotros tenemos y tenemos un país en el cual hablamos lo que tú acabas de plantear de arranque. Sí. Estamos ocupados en los temas de coyuntura. ¿Qué pasa con el sí? ¿Qué pasa con el no? ¿Qué pasa si pintaron o grafitearon la sede de un movimiento político cualquiera? No son temas relevantes a la vida diaria. Yo creo que ya tenemos que ir pensando en los temas de la estructura de la sociedad, porque pasamos ocupados en los temas de coyuntura. Pero vamos a temas puntuales para entenderlo mejor, más allá de esta abstracción que es correcta. Cuando hablamos de temas de estructura, ¿cómo corregir costos de producción? Ok, tenemos costos de producción. Tema laboral. ¿Por qué topo el tema laboral? Porque fue uno de los principales temas que salió del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El tema laboral sale en la encuesta del Foro Económico Mundial 2016-2017 como el principal problema de falta de competitividad del Ecuador. Y en este momento estamos dialogando para tener nuevas modalidades contractuales. Nuevas modalidades contractuales que le hemos planteado al ministro, por ejemplo, que indistinto a qué sector sea, no solamente busquemos qué hacer hacia los nuevos contratos, porque hemos visto con los últimos datos que se publicó el INEC que el desempleo ha crecido en el Ecuador. Más bien busquemos cómo corregir hacia adentro, hacia atrás, para sostener el empleo. Entonces, si tenemos una masa de trabajadores de aproximadamente 3 millones de trabajadores, ¿cómo damos herramientas a estas empresas que están generando empleo pleno para que esa masa se sostenga y que a su vez pueda ser más competitiva y crecer en empleo pleno? Pero en general tenemos un problema de competitividad en el agro. Yo he tenido oportunidad de recorrer el territorio nacional en el último año y medio por razones de trabajo, y cuando uno está en las carreteras uno ve
muchos espacios, tierras fértiles que no están siendo aprovechadas, que no están siendo cultivadas, y uno se plantea el dilema, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Finalmente, si estos terrenos estuvieran en Israel, ya los judíos estarían pues obviamente aprovechándolo de la mejor manera posible, pero en cambio nosotros esos terrenos están ahí botados. El ejemplo justamente lo planteé, y en esas palabras es cuando visité todo lo que es Santa Elena. En Santa Elena se construyó una gran represa. Hay un sistema de canales que está funcionando, pero quienes tienen crédito oportuno o tenían el capital por su cuenta para poder hacer la inversión y conectarse al sistema de riego y poder invertir, pues han crecido considerablemente porque hay las herramientas de trabajo. Cuando hablamos de crédito, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, y estuve hace poco en un taller multinacional, hablábamos de tasas de interés en sus monedas locales de más o menos entre el 4,5% y 6%. El Ecuador maneja tasas en dólares, y qué bueno que tengamos el dólar, porque es una moneda que nos permite previsibilidad en el tiempo, de no menos del 9,75%. Entonces, no solamente tenemos un crédito extremadamente caro, sino que levantar el crédito también toma tiempo. Hemos escuchado al ministro Flores, que está ahorita de cabeza tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería como del Ban Ecuador, pero necesitamos ver cómo dinamizar esto y traspasarlo del discurso a los hechos pragmáticos. Ahora, también hay un problema relacionado a la productividad, hombre, en el agro. Realmente, ¿cómo acometes un tipo de problema estructural de esa naturaleza? A ver, el tema de productividad, hombre, lo podríamos analizar en dos ámbitos distintos. El uno no es tan políticamente correcto. El uno hablamos de cuando tenemos una sobrerrigidez laboral y hablamos de trabajadores bajo relación de dependencia y hay una rigidez total en la forma de contratación, lo que generamos de manera indirecta es que el trabajador esté cómodo con un salario y que la eficiencia del empleo no necesariamente tenga que ser tan buena. Ahí hay que buscar mecanismos para que esta sobrerrigidez se mueva. Cuando hablamos del salario de $386, eso más o menos nos termina representando $3.3 por hora. Un trabajador en el sector agropecuario produce $3.5 por hora en promedio. Y aquí estamos incluyendo en relación de dependencia y trabajadores autónomos. Cuando tenemos este margen tan pequeñito, ni siquiera para el trabajador autónomo, para el agricultor llano o ganadero llano que trabaja para sí mismo, le termina siendo rentable su propia actividad. Entonces, lo que tenemos en el agro es que las familias están separadas, las mujeres están en el campo, en más o menos un 58%, de ese 58%, sobre el 50% son mujeres de más de 60 años, y el hombre está en la ciudad, en otros sectores de la economía, generando el ingreso de la casa, y los ingresos del agro terminan siendo ingresos marginales. Rodrigo, ¿qué tanto se puede esperar de las nuevas modalidades contractuales que viene discutiendo el Ministerio de Trabajo? Tú participas de esa negociación como miembro del Consejo Nacional del Trabajo. Se ha generado mucha expectativa en realidad, pero hasta ahora no hay un resultado. Hay una preocupación que tenemos. Realmente se han hecho varias observaciones a los modelos que nos ha presentado el ministro. Obviamente esto salió del Consejo Consultivo, que se requerían modalidades. Sectores presentaron proyectos de lo que se requiere, que es lo que estamos buscando corregir para atrás y para adelante. Construcción, turismo, agro, pesquería. Y software y muchísimos sectores han presentado. Ya. Algunos han sido acogidos, el ministerio ha hecho las observaciones, como corresponde a una entidad pública, nos las entregó al Consejo Nacional. Nosotros nos hemos reunido con los diferentes sectores, justamente buscando qué pasa. El día 3 de enero el ministro en Presidencia de la República nos planteó que las modalidades contractuales aplicarían únicamente para futuros empleos. Pero si nosotros no corregimos del problema de la competitividad actual, las empresas no están pensando en crecer
Por el contrario, las empresas están pensando en ver cómo se sostienen. Y aquí hay un tema que también nos distorsiona un poco en el concepto natural de un empresario, que es crecer, sea este grande, mediano, pequeño. La persona en el campo que tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, que produce sus X número de sacos del producto que tenga o litros de leche, ¿qué es lo que busca? Es subir esa producción, subir esa productividad para generar más ingresos. Cuando vemos que nos ponen una ley, que en algo se corrigió, la ley de reactivación económica. Llamada de reactivación económica. Mal llamada. O mal llamada, y nos plantea que hasta un cierto valor uno no tiene que pagar el anticipo de impuesto a la renta, que es nefasto para todos los sectores. Hasta un cierto valor no tiene ciertos manejos, pues no tiene que ponerse a pensar qué incentivo tiene a crecer. Si tenemos 10 productores de cacao que pueden asociarse, pueden trabajar en un proceso cooperativo y en vez de producir $200,000 o $50,000, pueden producir $600,000 y al momento que producen más, te cae anticipo de impuesto a la renta, 3 puntos más por impuesto a la renta y comienzan a caerte pedradas. ¿Cómo están trabajando ustedes como sector la agenda agrícola, agropecuaria con el ministerio respectivo? ¿Realmente están satisfechos? ¿Hay avances? Porque se supone que en todo esto que tú has venido exponiendo se requiere mucho entendimiento de la contraparte pública justamente para dirigir debidamente las políticas de soporte, apoyo correspondientes. A ver, nosotros hemos venido planteando desde el gobierno pasado una agenda diferenciada que ya no tiene que ver con agricultura. O sea, no nos asustemos. Dejemos de pensar en agricultura, agroindustria, comercio exterior, como 3 entidades diferentes, y obviamente el Ministerio de Salud Pública como entidad pública, porque es la que controla los alimentos. Comencemos a pensar en la cadena agroalimentaria. ¿Qué es lo que el consumidor está buscando en conceptos de qué productos busca, qué formas de producción prefiere? ¿Prefiere orgánico, prefiere comercio justo, prefiere gluten free o cosas por el estilo? Y en base a eso construir la agenda hacia atrás. Es un proceso articulado entre varias entidades para ver qué, que esta cadena agroalimentaria, que es la que sostiene la seguridad alimentaria en el Ecuador, y como lo planteabas tú y como lo hemos visto, sostiene más del 60% de los ingresos reales del Ecuador. E ingresos reales yo prefiero no considerar petróleo, porque incluyendo petróleo, el 60% de las exportaciones son Rodrigo, en la interlocución con el Ministerio de Agricultura, ¿ha habido un cambio en relación a cómo se manejaba esta misma interlocución durante el gobierno pasado? Personalmente, mantuvimos una muy buena relación con el ministro Ponce, anterior al ministro Ponce, básicamente entre los que estuvieron, creo que del gobierno de la década pasada, creo que no tuve mayor relación con 2 ministros de los 5 o 6 que hubieron, pero que más bien creemos que no es solamente un tema de cuál es no es un tema no, es un tema de personas, es un tema de falta de políticas de Estado. Una política de Estado es un plan estructurado a 10, 15, 20 años plazo. Lo que hemos vivido muchas veces es las políticas de funcionario. En este momento creemos que Rubén Flores es un ministro que entiende la problemática porque ha trabajado muy cercano al sector, pero claro, tiene una visión. Entonces, cuando comienzan los rumores de que ahí va a haber, nos asustamos porque creemos que se puede trabajar una agenda en la cual pensemos ya en una agenda de estructura de mediano y largo plazo en el sector agropecuario y agroalimentario, que hay que articularlo con industrias, con comercio exterior y con salud. Pero también... Y con una agenda comercial, obviamente, ¿no? Es que comercio exterior, es que si no tenemos una agenda comercial hacia afuera, con productos especialmente diferenciados, que el Ecuador los tiene a montón, en casi todos los sectores, y una agenda por la nutrición hacia adentro, porque tenemos más del 25% de problemas de desnutrición infantil. Y esa desnutrición no se combate ni con impuestos, ni con sanciones, ni se combate con educación y educación adecuada.
Rodrigo, ¿hay productos estrella o que podrían serlo hacia futuro? Es decir, estamos desarrollando nichos que el día de mañana puedan convertir a un X producto en el nuevo cacao, banano, en fin. Yo creo que con los productos que en este instante tenemos, hazlo bien, hazlo mejor, fue un planteamiento que tenía el Ministerio Coordinador de la Producción hace años. Si tenemos el cacao y al cacao arriba le comenzamos a dar diferenciaciones por comercio justo, le podemos dar diferenciaciones por ya identificar denominación de origen en cacao. Días atrás se lanzaba un queso nuevo con sunfo, que el sunfo es un producto de altura en el páramo. Ya no es que puedas producir en cualquier parte, ya ir tomando los productos que tenemos, entendiéndoles más allá del queso por queso. El queso es un cuajado de leche que puede ser maduro o no maduro, pero si ese queso es producido en cierta zona del país que le da características composicionales diferentes y sabores diferentes, ya tenemos un producto que puede tener denominación de origen y que nos permite salir afuera con algo Rodrigo, premium. una reflexión muy corta que de alguna manera sirva de corolario para lo que nos has manifestado en el curso de la entrevista. Viendo esto, yo creo que el Ecuador claramente es un país agropecuario, las cifras no nos mienten. Sí necesitamos lo que diríamos ahora un cambio de chip. Dejemos de pensar en este Ecuador que tiene petróleo, porque no es un país petrolero, es un país que tiene petróleo, pero tenemos un potencial agropecuario que podemos así, flojito, en banano subir de 1.800 a 2.500, en palma africana de 3 toneladas de hectárea fruta a 6 o a 5, Guatemala está en 12, en leche de 5, 6 a 7, para no irnos a promedios internacionales. Tenemos un potencial de crecimiento de no menos del 50%, solamente ampliando mercados, y en ese orden, ampliando mercados y corrigiendo distorsiones internas. El nuevo eje de la economía es la cadena agroalimentaria. Rodrigo, gracias por ese mensaje final. Despedimos aquí Cosa Pública. No sin antes agradecerles por su amable sintonía. Los esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública